Sí, muy buenos días, honorable magistrado, directivos, damas, caballeros, distinguidas expertas que me acompañan en el panel, Ramón, compañero también aquí en el tribunal. Es un placer para mí moderar este panel y agradecer profundamente también al doctor Alcántara y al panel anterior que hicieron la introducción al tema. El doctor Alcántara dijo, es el tema. En la Asociación Americana de Ciencia Política, de miles de exposiciones, 140 se han destinado únicamente a ver el tema de la relevancia de lo digital. Y en cuanto a la construcción de cultura, es esencial. Hoy en día no podemos sustraernos, no podemos negar que lo digital nos está dominando. Y el doctor Alcántara dice, es el tema en lo social, es el tema en lo político. Vamos a hacer 3 presentaciones de 10 minutos, les agradecería ajustarse al tiempo para poder recuperar un poco el tiempo que se nos ha desfasado y poder dar oportunidad a la interacción con el público. Hay temas importantes dentro de la generalidad de la era digital y de su impacto para lo social y para lo político. El doctor Orlando Pérez en el panel anterior nos hablaba de los hábitos de la comunicación, qué repercusiones tiene lo digital en los hábitos de comunicación, se ha trivializado o no se ha trivializado el discurso y el diálogo político, se ha vuelto muy superficial, se ha vuelto unos cuantos caracteres en cuanto a los mensajes, no tenemos profundidad, no tenemos amplitud en el debate, sí o no, y tiene una repercusión en la construcción de la cultura, tiene impacto, tiene repercusión en las percepciones sobre lo político y en la generación del clima de opinión pública con respecto a las prioridades sociales y políticas. ¿Qué impacto tiene también sobre el imaginario colectivo, sobre los valores que manejamos? O sea, ¿qué impacto tiene lo digital? No lo podemos negar. Las tecnologías de la información y la comunicación dominan nuestras vidas en estos días. Y bueno, yo me felicito que haciendo una separación de ese dominio que tienen, tenemos esta primera actividad presencial con todos ustedes. Bueno, María José, te agradecería que compartas tus experiencias con nosotros. Muchas gracias. ¿Aló? Sí. Bueno, muchas gracias al Tribunal Electoral y al Instituto de Estudios Democráticos por la organización de este evento. Yo quisiera hablarles, no sé si pueden poner mi ponencia. Yo les voy a hablar sobre el impacto de la política, específicamente estas últimas elecciones en el Ecuador y en general sobre la región en América Latina, ¿sí? Yo les voy a hablar del caso ecuatoriano. También voy a arrancar con una serie de análisis estadísticos que tenemos constantemente, tanto las autoridades oficiales como grupos que más bien se dedican al marketing digital, que contribuyen también y de una forma no necesariamente desigual, pero interesante, a construir una idea de qué es el ecosistema de información y cómo lo estamos viviendo hoy por hoy en la región. Por ejemplo, tenemos cifras oficiales, ¿no es cierto?, del aumento, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, el uso de teléfonos inteligentes, la evolución del uso de usuarios con teléfono inteligente desde el 2013 hasta el 2020, tenemos que va del 17% al 80.5%. Estas cifras no son necesariamente reales porque si contrastamos con el número real de líneas adscritas, líneas celulares en un país como el mío, tenemos una penetración de más del 110%, es decir, casi hay 2 líneas celulares por habitante. Ojo, entonces, ¿dónde está este resto de personas que no necesariamente está conectada oficialmente con un plan postpago como el que nosotros estamos acostumbrados? ¿Qué es lo que nos indica esto? ¿Y por qué es importante? Aquí vemos las cifras también oficiales, ¿no es cierto?, del avance del Internet fijo al Internet móvil. Vemos el número, ¿no es cierto?, de usuarios o cuentas adscritas al Internet móvil. ¿Cuál es el verdadero impacto y cómo afecta esto en el ecosistema de información y más en una elección? Yo veo por ejemplo, últimamente, y de hecho el pacto ético digital que tienen ustedes aquí en Panamá y que funcionó en las últimas elecciones,
es un intento importante de acercar a la ciudadanía al uso consciente, ¿no es cierto?, de redes sociales, por ejemplo, en un proceso electoral. ¿Qué tanto afecta esto al proceso electoral? ¿Qué tanto afecta la diseminación de información no necesariamente contrastada, las famosas fake news? O bien, ¿cuál es el impacto real de la violencia digital que en el caso ecuatoriano hemos tipificado como violencia política de género y que está directamente vinculada con el uso de redes sociales? Y esto es un fenómeno global, ¿no es cierto?, y que obliga a un debate constante. El problema de la digitalización es que la aceleración del uso de las tecnologías, por ejemplo, es mucho más eficiente que los reglamentos y procesos institucionales en los que se sustentan, por ejemplo, procesos electorales, o bien la democracia y las instituciones. Y esto genera una serie de conflictos, ¿no es cierto?, que lo vemos cotidianamente y que normalmente terminan estallando en situaciones complejas. Este es el caso, esto se replica en toda América Latina, es muy similar. El caso ecuatoriano que les quiero comentar es porque básicamente el Ecuador es uno de los países con tiene mayor conectividad en la región, sobre todo en Sudamérica. Evidentemente, Brasil tiene uno de los niveles más altos, sin embargo, el Ecuador tiene una particularidad y es que tiene una serie de aristas de conectividad que es el único país, por ejemplo, que tiene 4 salidas a los cables tanto del Pacífico como del Caribe, ¿no es cierto?, que hace que tengamos un ancho de banda consistente, efectivo, pero la contraparte es que tenemos uno de los accesos más caros, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos un problema regulatorio que no necesariamente es tema de esta conferencia, pero que es importante porque nos habla de una brecha digital importante. Entonces hace un momento escuchaba de toda esta ciudadanía que bien o mal se va a quedar un poco afuera, ¿verdad?, afuera del debate político o de esta construcción de una nueva esfera pública. La nueva esfera pública digital, que de hecho ya no es nueva, pero que nos cuesta mirarla de frente, referirnos a ella, tratar de establecer diálogo con los actores, entre comillas, de esta nueva esfera política, que las personas que hacen marketing los denominan influencers, por ejemplo, nos devuelve, ¿no es cierto?, una institucionalidad muy débil. Por ejemplo, aquí tenemos una estadística, evidentemente, del Informe Mentino. El Informe Mentino es una empresa privada que también trabaja en temas de marketing digital. Entonces tenemos una incongruencia, ¿verdad?, entre las cifras oficiales y realmente lo que la gente consume, utiliza, el universo que ve en la vida real. Hace un momento escuchaba justamente de una colega que tuve el gusto de encontrar aquí en Panamá, cuestiones como el zero rating, ¿ya?, que aparentemente funciona muy bien aquí y que son sumamente problemáticas porque evidentemente afectan a este ecosistema digital y al afectarlo directamente afecta las nociones sobre procesos electorales, desinformación, ¿por qué no? Y lo que en análisis de redes sociales se denomina, o en análisis de sentimiento, por ejemplo, la carga negativa. Y nosotros podemos comprender la noción de positivo y negativo, pero no sabemos hasta qué punto afecta realmente nuestras acciones o nuestras decisiones en el momento de votar. El caso, por ejemplo, de las audiencias en redes sociales que vemos aquí en el Ecuador, tenemos un aumento evidente, pero en América Latina, quien tiene el control de la mayor parte de estas redes sociales es evidentemente Facebook, en menor medida Instagram, pero para un grupo de jóvenes muy alto, y un fenómeno muy particular que se da en todo el mundo, excepto en los Estados Unidos, que es WhatsApp. WhatsApp es un sistema de mensajería, no es una red social, sin embargo se comporta como una red social y es sumamente peligrosa. Es sumamente peligrosa porque es una de las herramientas de desinformación más poderosas en la historia de la humanidad, ojo. O sea, ojo, no necesariamente de análisis, qué sé yo, cuando uno comparte una información en WhatsApp, no necesariamente es positiva. Desgraciadamente se ha comprobado que la mayor cantidad de información que se comparte es negativa y además es falsa. Es decir, que no habían corroboraciones de afirmaciones, etc. Y esto nos ha generado escenarios de violencia que se han propagado y es parte de otra investigación, no la que les estoy mostrando aquí, sistemáticamente a lo largo de los últimos 3 o 4 años. El caso del impacto electoral, por ejemplo, del uso de redes sociales, se analizó brevemente en la India,
con Modi y en Brasil con Bolsonaro, y cómo utilizaron gigantescas granjas de bots, ¿no es cierto?, a partir de cuentas de WhatsApp que llegaban directamente a los teléfonos de todos los ciudadanos en estos países. Y cómo esto afectó una decisión electoral. Aquí tenemos el número de usuarios, y si ustedes se fijan el primero, porque les voy a hablar del caso, el estudio de caso que voy a presentar en este momento, son las elecciones que vivió el Ecuador este año, y particularmente cómo el fenómeno de TikTok, que todos, me imagino ustedes conocen, afectó directamente a un resultado electoral. Aquí vemos, por ejemplo, el aumento aparentemente de valores en millones de usuarios que tienen cuentas asociadas a TikTok. Tomen en cuenta que TikTok, voy a dar una breve introducción, es una aplicación desarrollada en China, ¿sí? Tomen en cuenta también que las aplicaciones para teléfonos celulares desarrolladas en países que no tienen una política de transparencia sobre el manejo de la data de sus usuarios son muy problemáticas. Muchas aplicaciones de reconocimiento facial, por ejemplo, originadas en Rusia y en China, se utilizan muchísimo en todo el mundo, y toda esta información que se guarda de nuestro teléfono celular, de nuestra locación, de nuestra fisionomía, se guarda en bases de datos en otras partes del mundo y no sabemos qué pasa con esa información. Y esto es un fenómeno que ahora, hoy por hoy, existe un amplio debate, ¿no es cierto?, sobre qué pasa con nuestros datos. Leyes sobre la privacidad y el manejo de data personal se ha vuelto una prioridad en la región. Sin embargo, todavía no podemos engranarla con otros procesos. ¿Por qué? Porque todavía no la vemos, no vemos hasta que ya es demasiado tarde en los resultados, por ejemplo, de procesos de contienda, no narrativas de contienda a nivel regional o en el resultado electoral. Aquí también tenemos el uso de mensajería instantánea, por ejemplo, Telegram en menor medida, Messenger también de la misma empresa en menor medida, 10 millones de cuentas asociadas a WhatsApp, pero si tomamos en cuenta el número de líneas telefónicas, por ejemplo, en mi país, en relación a cuentas de WhatsApp, estamos a la par. Y aquí viene el perfil. Aquí tenemos un perfil más o menos de usuarios de Facebook por edad y género. Esto se replica en toda la región. Estadísticas actualizadas, uno puede tener, y lo voy a poner al final, cuando yo les muestre, por ejemplo, las estadísticas de Hootsuite. Hootsuite es una aplicación que se utiliza a partir del uso de Twitter, por ejemplo, que es, una vez más, es de la empresa privada y muestra ciertos números de usuarios, ciertos comportamientos y ciertas características de estos usuarios en una red social particular que es Twitter. Twitter no necesariamente es utilizada masivamente por todos, al contrario, podríamos decir que es bastante elitista, es cierto, tiene un grupo etario muy particular, sin embargo es muy poderosa porque influye directamente en las agendas de opinión pública de los medios tradicionales, es increíble, es decir, y esto es un fenómeno global que se ha investigado bastante. Los medios tradicionales utilizan un trending topic de Twitter y lo convierten en una noticia y lo fabrican realidades completas a partir de información que se distribuye en esta red social. Esto es por un lado y es fundamental porque enriquece el debate político. Twitter es una de las más utilizadas cuando estamos en un proceso electoral, cuando el debate oficial, entre comillas, aquel que se difunde en los medios tradicionales, etcétera, salta a la esfera pública digital. Arrancamos con esa red social y luego damos un salto a otro tipo de construcciones de mensaje, de construcciones de narrativa, que tienden a ser positivas o nocivas dependiendo del contexto. Aquí tenemos en este perfil, por ejemplo, que sí tenemos un uso menor, y esto es a nivel global. Desgraciadamente, las mujeres no necesariamente somos las que tenemos mayor acceso a un teléfono inteligente. La brecha digital existe y se mantiene, pero además tenemos un porcentaje importante que en términos políticos es fundamental, y es que, por ejemplo, en el Ecuador, el grueso del padrón electoral, tomemos en cuenta que las elecciones en Ecuador son obligatorias, el grueso del padrón electoral son jóvenes. Casi el 40% están ubicados entre esos 18 años hacia los 35 años. Y todos, absolutamente todos, manejan una red social. Puede ser esta Instagram, no todos tienen Facebook, no necesariamente lo utilizan. Facebook es un poco más para los mayores.
pero todos, absolutamente todos, utilizan WhatsApp, por ejemplo, y la nueva red social, que es justamente la que les quiero hablar, el estudio de caso, que es TikTok, que lo voy a mencionar como lo que se conoce como un killer application, ¿ya? En términos de marketing, un killer application es la aplicación asesina, ¿cierto? O sea, es este producto que llega a ser tan poderoso que de un momento a otro cambia la forma en cómo uno ve el mundo, cómo uno utiliza un teléfono, etcétera, etcétera. Un killer application por excelencia, por autonomacia, es Facebook. Se ha hecho películas sobre esto. Ustedes conocen cómo funciona la lógica de la red social. Podríamos hablar lo propio de Twitter. WhatsApp es otra de ellas. Pero TikTok irrumpe justo, bueno, ya tiene, no es nuevo, ya, pero digamos que para la masificación del mensaje político, que era lo fundamental en nuestro caso, 2018-2019. Pero es justo en la pandemia donde uno empieza a reconstruir el encierro, ¿verdad? La triste realidad que vivíamos todos en ese momento a partir de la utilización de TikTok. El video que es la imagen que ustedes ven aquí es del actual presidente Lasso en uno de sus TikToks, porque él sale, la primera vuelta no le deja en una buena posición electoral, cambia absolutamente su discurso político y su campaña y su equipo de comunicación y se lanza a la utilización de TikTok. Y en TikTok, aunque ustedes no lo crean, tenemos el caso de un par de candidatos que eran absolutamente desconocidos y que de pronto llegaron al tercero y cuarto lugar, solamente por una campaña en TikTok. Porque TikTok conecta directamente con este gigantesco grupo electoral de los 18 a los 35 años aproximadamente, 33 años, y que básicamente sí están muy conectados con esta red y entienden y reconstruyen otras narrativas. Este en particular es importante porque lo que hace el presidente es hacer una ruptura, que fue una ruptura histórica, si quieren ustedes, porque había hecho una coalición legislativa con otro partido tradicional de la misma línea política, el partido de derecha, pero este partido de derecha en particular había hecho una alianza con el anterior partido del expresidente Rafael Correa, se llama Revolución Ciudadana. Esa aparente alianza era justamente, entre otras cosas, para buscar, entre comillas, la desaparición de ciertos procesos de justicia que hoy por hoy en el Ecuador son muy activos. Justamente escuchaba en la conferencia del profesor Alcántara sobre el activismo jurídico y es una cuestión que en el Ecuador ahora ya es, digamos, algo cotidiano. Entonces, él hace esta ruptura histórica, si quieren ustedes, porque básicamente toda su base electoral justamente lo lleva al triunfo para romper con nuestro pasado, ¿no es cierto?, con el gobierno de Correa, que de hecho podríamos hablar casi de más de una década. Sin embargo, Lenín Moreno hace una ruptura, pero no fue una verdadera ruptura, porque bien o mal las instituciones formadas, inclusive la herencia constitucional y el diseño institucional, parten de ese momento y hay un proceso, si quieren ustedes, que todavía no se resuelve y que hoy por hoy estamos sufriéndolo. En este video en particular es el más visto, el que tuvo mayor likes. El presidente sale de su imagen tradicional como una persona más bien mayor, conservadora, etcétera, ¿cierto? Y él se lanza un mensaje que es completamente la ruptura total, pero escuchando a sus electores. Entonces, como les comentaba, esto fue el éxito total. Evidentemente tenemos los resultados electorales que tenemos, pero luego en esta otra sección que yo les dé, porque esta ponencia también menciona cuáles serían las estrategias, cómo uno puede gobernar cuando tiene que cambiar cada día, cuando cada día hay un escándalo nuevo o cuando cada día la opinión pública puede ser tan poderosa que me puede llevar a cientos de personas a tener una manifestación cotidiana. Vivimos un proceso de contienda perpetua. ¿Ya? Y una demanda de transparencia que también forma parte del uso del medio. O sea, el Internet nos permitió tener ese acceso a información tan rápido. Yo he puesto 4 puntos que son aquí fundamentales. La primera es que se reconoce la velocidad de la información y con esa misma velocidad se debe responder y se debe trabajar. La segunda es la capacidad de proponer agendas distintas, nuevas, que tengan relación con este momento. Hay que conocer bien la estructura del sistema o del ecosistema que yo menciono de información, conceptos como el transmedia, que es lo que ustedes ven aquí. Esto es esta diapositiva, porque esta presentación,
una vez más también reciente, iba de la mano con un proceso de contienda que teníamos en el Ecuador en ese momento, que eran las protestas por la eliminación de los subsidios a la gasolina. Justo veníamos en el auto y nos asombraba el precio de la gasolina, ¿no? Claro, pero claro, yo vengo de un país petrolero y donde la gasolina es subsidiada, entonces me parecía súper caro. Pero claro, este proceso de contienda es parte de una agenda y no es una agenda local, regional de mi país, es una agenda regional y es importante que esas nociones regionales sean evidentes para quienes gobiernan, porque lo contrario es sumamente peligroso. Y aquí está, en esta parte, la recuperación de estas narrativas globales. Aquí tenemos, por ejemplo, este TikTok, el paro en Ecuador, aquí había todo esto son videos, ¿ya? Y este era bastante divertido porque lo que hace el policía era bailar, literal, lo hace espontáneamente, pero consigue desarticular una protesta en un pueblo en los Andes, porque esto era un levantamiento que aparentemente que es liderado por la organización indígena. Sin embargo, desarticula todo y todo esto se pasa por redes sociales, se replica, de aquí viene el concepto de transmedia, en distintos medios. El primero es, evidentemente, el Libertador comiéndose un encebollado. El encebollado es un plato tradicional del Ecuador, pero que además hace referencia no solo al Ecuador, sino a otros países de la región que tenemos los mismos problemas y las mismas vicisitudes cotidianas, que podemos construimos narrativas distintas. Pero aparentemente, ¿no es cierto?, todos nos unimos en estos espacios y esta conexión, esa recuperación con esas narrativas globales es lo que permite, por ejemplo, el apoyo masivo de esta cantidad de jóvenes que, aunque ustedes no lo crean, sí está muy conectada, pese a que la brecha digital o los indicadores de acceso nos digan lo contrario, porque no tenemos la estadística real. No tenemos la estadística real no porque tengamos un error qué sé yo, técnico, no es eso. Es porque nosotros no podemos medir necesariamente cuántas personas y en qué forma están conectadas. Cuántos jóvenes, cuántos adolescentes tienen acceso a un teléfono que no sea el de sus padres, de sus tíos, de sus familiares, de sus primos, etcétera, y que también tengan una forma y una estructura distinta de percibir la realidad. Aquí tenemos, en cambio, estadísticas del panorama en redes sociales en América Latina, ¿no es cierto? Entendiendo, por ejemplo, que evidentemente Brasil es gigantesco, no es que necesariamente exista una correlación que debería existir perdón, sí, ahorita termino. Y tenemos la cantidad de perfiles en redes sociales, como ustedes ven aquí. Y el caso de Panamá es un caso también particular porque quise no indagar mucho porque sí empecé a investigar un poco más y descubro que básicamente ustedes son el país que tiene mayor expectativa y mayor acceso a también servicio móvil avanzado, ¿no es cierto? Teléfonos celulares inteligentes, pero que tienen este tema de zero rating que es sumamente, que se debe entender y se debe indicar metodológicamente porque puede alterar absolutamente la visión de la realidad inicialmente, el acceso a la información y el acceso a una información de calidad. Bueno, sin más, muchas gracias y estaré atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, María José. Nos dejas con una cantidad de inquietudes y de excitativas allí para pensar sobre el tema, la repercusión que tiene realmente la carga negativa en la construcción de la cultura política y en el comportamiento electoral, en el comportamiento político, y vinculándolo con el panel anterior, hacer esa relación también con la parte del constructo cultural en lo cognitivo, en lo emocional y en lo valorativo, ¿no? Y cómo se han ido adaptando las campañas y de nuevo, a estos mensajes mucho más cortos, mucho más emocionales, mucho más inmediatos, pero que quizás carecen de profundidad, que no construyen un discurso político, un diálogo político-social, digamos, de mayor solidez. Bueno, sin más, podremos hablar de esto un poquito más adelante. Invito a Elaine Ford, por favor, a que comparta con nosotros sus reflexiones. Dale.
Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Un honor estar acá en esta conferencia, en estos diálogos electorales que convoca el Tribunal Electoral y el Instituto de Estudios Democráticos. La verdad que me siento muy honrada de participar con todos ustedes y poder transmitirles lo que para mí significa la democracia digital, que es un tema que vengo trabajando hace muchísimos años a través de nuestra organización en Lima, Perú. Soy autora del libro El reto de la democracia digital, que de hecho he traído algunos ejemplares, no muchos, pero ojalá lo puedan consultar, si no también está en nuestra página web oficial. Entonces yo quiero dar una mirada bastante amplia en este panel que es tan importante para todos nuestros países en América Latina, que son las redes sociales, la libertad de expresión y las elecciones. Además, un tema que es crucial para los países que ya hemos vivido elecciones y, por supuesto, a los próximos países que muy pronto les tocará. Porque la era digital nos plantea desafíos que son globales y que todos tenemos que saber cómo adaptarnos y tomar estos riesgos, estos desafíos y estos beneficios, por supuesto, también de la mejor manera en nuestras sociedades para que tenga el mejor impacto en nuestros individuos y usuarios digitales. Cuando a mí me preguntan qué es la democracia digital, mi respuesta es poner Internet y la tecnología al servicio del ciudadano y de la sociedad para fortalecer justamente los derechos y las libertades de los individuos y favorecer los procesos de modernización e innovación en las entidades públicas, lo que seguramente ustedes conocerán hoy en día como la transformación digital. Pero cuando hablamos de derechos y libertades, hay que tener en cuenta que son ciertos derechos los que están mayor relacionados a esta era digital. Y estos son justamente la participación ciudadana, la libertad de expresión y opinión y la libertad de asociación, ¿no? Es lo que, en otras palabras, podríamos llamarles también la e-participación o la e-deliberación. Y sabemos que a través de las redes sociales se ha democratizado la participación ciudadana, la cual incide directamente en la construcción del espacio público y consecuentemente las decisiones que se puedan tomar. El ciudadano hoy en día se siente empoderado para alzar su voz, para transmitir sus sentimientos, ya sean de malestar o de satisfacción, y se siente capaz de fiscalizar e involucrarse en la esfera pública. La suma de ciudadanos, por tanto, pueden generar una corriente de opinión con la fuerza suficiente para generar cambios. Son entonces las redes sociales el mejor vehículo accesible, cercano, amigable, para trasladar toda esa efervescencia colectiva. Y evidentemente son los rasgos de las redes sociales lo que permite justamente impulsar estos cambios. Nosotros con las múltiples actividades que desarrollamos en el Perú y en América Latina, somos testigos de estos cambios que se pueden producir a través de las distintas plataformas digitales, a través del uso de Internet, del buen uso y el uso responsable, por supuesto, de toda esta tecnología. Otros beneficios de la participación ciudadana, para que ustedes sepan, o la e-participación, es esa horizontalidad, que significa que no hay jerarquías ni escalafones en la red, ¿no? Todas nuestras opiniones, la tuya, la mía, pesan por igual, y de esta forma se desconcentra el poder. Es decir, hay una simetría respecto del ejercicio de nuestras facultades que ejercemos libremente en los espacios online. A lo largo de estos años, nosotros hemos promovido, difundido, sensibilizado permanentemente respecto a todos los beneficios que nos ofrece Internet. Ustedes pueden consultar el libro y pueden ver las distintas acciones que hemos realizado, porque somos conscientes de todos los beneficios que nos genera, por ejemplo, para fortalecer el acceso a la información pública, para transparentar información, para reducir la corrupción, para formar sociedades colaborativas, para reivindicar la esencia de la democracia directa en la forma como nos expresamos, para fortalecer la democracia deliberada en este ejercicio y este permanente compartimiento de información y de puntos de vista, ejerciendo el periodismo ciudadano a través de la tecnología digital que está a nuestro alcance,
logrando mayor inclusión, igualdad y no discriminación conforme las brechas digitales disminuyan en nuestros países, logrando mayor modernización en nuestras entidades públicas, haciéndolas más eficientes. Entonces los beneficios son múltiples. Como les dije, hemos visto, somos testigos de todo esto por las múltiples actividades que impulsamos. Pero también hay riesgos, hay desafíos, hay amenazas, que esto último lo hemos visto con más fuerza en los recientes años. Y sobre todo quiero referirme ahora a lo que es los riesgos en el ámbito ciudadano político, ¿no? O electoral. Escuchamos al doctor Manuel Alcántara que nos hablaba de la democracia fatigada, sin duda. Definitivamente nuestros países en América Latina viven hoy en día un contexto crucial que está basado en esta desconfianza que hay hacia la democracia, que tal como decía el doctor Alcántara, ha reducido al 22% en el último tiempo, pero además va sumado a la desafección hacia los partidos políticos. Y un tercer elemento que es crucial es este auge en el uso de las redes sociales. Entonces todo ello forma una combinación explosiva que puede sí suponer un riesgo a nuestras democracias y pueden ser desestabilizadoras a todos nuestros procesos democráticos que estamos viviendo. Y quiero referirme a tres aspectos principalmente que lo hemos vivido en las elecciones recientes en Perú y que se viven, tal como dije, en otras latitudes porque son tendencias globales. En primer lugar, todo lo vinculado a la polarización en un contexto de campaña. Esa lucha de poder, de agresión, este clima hostil que vivimos, es una guerra de likes, de hashtags, de retweets, y esa poca capacidad de llegar a consensos y diálogos. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla, lamentablemente, en contextos electorales, y lo vemos cada vez con más fuerza, ¿no? Hay también esa tendencia a la tribalización o los usos de filtros burbujas, ¿no? Que finalmente uno interactúa con aquellas personas que piensan igual o parecido. Si uno tiene un punto de vista que es neutro, tibio, qué sé yo, es muy probable que nuestro contenido que difundimos tenga poco rebote, poca viralización, ¿no? O no sea muy exitoso. También vemos el excesivo narcisismo de aquellos que hacen uso de las redes sociales, ¿no? Esto se ve mucho en los influencers políticos, en los tuiteros que están permanentemente tuiteando. Y es verdad, finalmente esta gente se torna intolerante porque sienten que su verdad es absoluta, ¿no? Y no dan espacio al diálogo, a la interacción, a escuchar otros puntos de vista. Ustedes lo verán. Por eso es que finalmente se torna esta hiperpolarización en contextos electorales. Un dato interesante que lo leí recientemente de Pew Research Center en Estados Unidos, decían que el 25% de los adultos en Estados Unidos que hacen uso de Twitter producen el 97% de los contenidos. Es decir, finalmente esto queda en un espacio reducido entre personas que son los que más usan esta red social. Otro segundo aspecto que puede ser de riesgo es todo lo vinculado a los populismos, ¿no? Vemos en los últimos tiempos surgimientos de nuevos líderes con discursos extremistas, radicales, de izquierda o de derecha, ¿no? Que hacen apelación a la xenofobia, a la homofobia, a la misoginia, al antisemitismo. Y todo esto, señores, fomentan los discursos de odio, ¿no? Que lo vemos cada vez con más frecuencia en nuestras redes, en la web, y lo hemos visto a todas latitudes, en Europa, en Brasil, en Estados Unidos, lo hemos vivido recientemente en Perú, y creo que los resultados de las recientes elecciones en Perú fueron la mejor muestra de ello, ¿no? No hubo centrismos políticos y se dieron esos dos extremos políticos radicales, en donde se generó una polarización tremenda en las redes, ¿no? Sin respetar la cultura democrática que hablábamos en la sesión anterior, y donde no había autorregulación de ningún lado. Para que ustedes tengan en cuenta, los hashtags que se utilizaban en ese contexto electoral eran tremendos, ¿no? Traidor, mentirosa, odio, miserable, cara dura, cobarde, Pedro Gallina, o sea, en fin, se dijeron todo, ¿no? Y lo más probable es que esto, lamentablemente, continúa. Si nosotros hicimos, de hecho, un estudio con usuarios digitales de Ecuador, midiendo los hashtags que se dieron tanto en las elecciones de Ecuador
como en Perú durante la segunda vuelta electoral, ¿no? A favor y en contra de ambos candidatos que iban a una segunda vuelta electoral. Y era increíble ese nivel de odio que aparecían en las redes sociales. Y además, curiosamente, aquellos candidatos que tenían más hashtags en contra durante la campaña, finalmente fueron los ganadores, ¿no? Dato curioso. Pero hay que entender desde la libertad de expresión que podemos ejercerla, pero nuestro derecho tiene alcances y también tiene límites. Y estos límites justamente es la prohibición justamente al odio, ¿no?, nacional, que constituya discriminación, hostilidad y violencia, y esto está consagrado en todos los textos internacionales, en el plano normativo, ¿no?, offline como online. Bueno, y otro tercer aspecto, que es un riesgo, que lo hemos vivido cada vez más, es todo lo vinculado a la desinformación. La desinformación es un tremendo riesgo hoy en día, que lo que busca justamente es manipular al individuo y, a su vez, manipular un proceso electoral, sea de sufragio universal o cualquier proceso democrático, ¿no? Lo vemos a través también del uso de algoritmos, a través de la inteligencia artificial, a través, por supuesto, de las noticias falsas o fake news, generando problemas éticos de gran magnitud. La desinformación, evidentemente, va de la mano con el ejercicio de la libertad de expresión online, ¿no?, que a lo largo de la historia de la humanidad, la libertad de expresión ha sido uno de los derechos más vulnerados en procesos democráticos, en situaciones democráticas, en regímenes autoritarios, totalitarios, en fin, siempre ha sido uno de los derechos que más vulnerado ha sido. Y hoy en día en el escenario online lo vemos a través de la censura, los bloqueos, los apagones, el control, el espionaje, la vigilancia, en fin, son prácticas actuales que se dan muchísimo en grandes, en todas las latitudes. Lo hemos visto recientemente en Myanmar, en Bielorrusia, en Cuba, recordarán el hashtag SOS Cuba, por los shutdowns o los apagones que se daban justamente para silenciar a las masas, para censurar información, para controlar elecciones o detener protestas. Y esa es la razón de las cuales se dan estos famosos apagones o shutdowns de Internet. Y la fake news o la desinformación es un tremendo problema que vivimos hoy en día con muchísima fuerza y que se da muchísimo en los procesos electorales, pero también lo hemos visto durante la pandemia y generó gran preocupación en las autoridades globales, ¿no? La fake news, sabemos que lo que intenta es manipular las acciones y pensamientos de los individuos, generando temor y pánico y bloqueando esa capacidad de raciocinio y juicio crítico. Entonces hay que entender que la desinformación per se viene con una carga muy fuerte de noticias falsas y fake news mejor dicho, pero vienen, como yo les digo, en pack o en combo, no sé si acá usan ese término. ¿Por qué? Porque vienen con fake news, la desinformación viene con fake news, con maquinarias de trolls, con bots automatizados, con cuentas falsas, con uso de hashtags, se comparten, retuitean y viralizan el contenido con una gran ferocidad y amplio alcance. Vemos videos alterados, fotos trucadas, imágenes retocadas, memes, audios que distorsionan la realidad y también vienen con un fuerte componente de odio y agresividad. Por supuesto, las distintas plataformas, absolutamente todas, tal como la describía la expositora Ecuador, sirven para lograr este propósito. Y un elemento adicional que lo hemos visto recientemente y posiblemente se vean también en sus países cuando tengan elecciones, es la circulación de encuestas falsas. Encuestas de dudosa procedencia que, por supuesto, sirven a ciertos sectores o partidos que no son confiables y que finalmente no se sabe qué metodología es empleado, ni cuál es el margen de error, entre otros aspectos técnicos. Entonces, estas encuestas que se dan a conocer para favorecer, por ejemplo, a ciertos candidatos, ¿no?, también constituyen noticias falsas, porque finalmente lo que está haciendo es desinformar. Lo lamentable de las noticias falsas y de todo este sistema de desinformación es su efecto perverso en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque traicionan la verdad, porque desinforman a la población, manipulan al individuo, agreden y descalifican al adversario político, incitan el odio con mensajes y discursos hostiles, difamatorios y discriminatorios, deslegitiman a las autoridades, se cuestionan a las instituciones
y esa es una tendencia a cuestionar los resultados de las entidades electorales. Se genera desconfianza porque finalmente no se sabe a quién creer. Se agudiza la incertidumbre, el miedo y la angustia entre la población. Se busca invalidar los procesos, se hiperpolariza a la población, no se alcanzan acuerdos, diálogos ni consensos, se incita a la violencia, al caos y a la sublevación de ciertos grupos radicales, y eso ya son situaciones que es extremas, pero que sin embargo lo hemos vivido y mucho, y ustedes podrán dar fe de eso. Entonces hay que tener en cuenta que la desinformación solo obedece a intereses políticos o comerciales, ¿no? No es fácil determinar quién está detrás de la desinformación, pero sí quiénes colaboran en la propagación de ese contenido, ¿no? No sabemos quién lo crea, pero nosotros podemos rastrear quién va compartiendo, qué cuentas, quiénes lo hacen. También cabe resaltar que hay niveles de desinformación, hay matices, no todo es blanco y negro, ¿no? Puede ser verdadero o falso, pero también impreciso, insostenible, exagerado, contradictorio y distorsionado. Hay que entonces distinguir estas sutiles diferencias para no alentar este ánimo de desinformar. Y se me va a quedar un tema en el tintero que lo podríamos comentar después, que nuestra población en América Latina, el 70% no sabe distinguir entre una noticia falsa y verdadera. Entonces, eso es muy importante y por eso hay esa necesidad de educar, sensibilizar y capacitar a nuestras poblaciones y trabajar desde distintos sectores articuladamente para justamente contrarrestar este problema de la mejor manera. Quiero terminar esta primera fase, este moderador, con este video cortito, por favor. Este es un trabajo que nosotros hicimos en Perú en la reciente elección para justamente sensibilizar a la población sobre el contenido, ¿no? El contenido que ellos debieran compartir y divulgar en sus respectivas redes sociales. Tengo una tercera parte de esta exposición sobre cómo atender esos temas, que si da la oportunidad, después lo vamos a comentar en el panel. Adelante el video, por favor. Las noticias falsas suelen proliferar en contextos electorales. En esta segunda vuelta electoral, circulan con mayor frecuencia y también se observan nuevas modalidades. El riesgo es altísimo, porque manipulan las emociones e impiden que los individuos tomen decisiones acertadas. El futuro del país está en tus manos. Por esa razón, te damos las siguientes recomendaciones. Primero, ante cualquier hecho, confirme el autor, fuente, website o link. También verifica la fecha. Segundo, en las redes sociales, sigue a cuentas con identidad. Revisa su perfil. No compartas información de cuentas falsas o trolls. Tercero, las fotografías o videos también pueden ser adulterados o sacados de contexto. Usa tu juicio crítico si ves algo inusual. Cuarto, verifica si el contenido ha sido compartido o reenviado varias veces. Eso podría ser una señal de desinformación. Quinto, sospecha de un texto con errores ortográficos y uso excesivo de emoticones. Sexto, de preferencia consulta portales oficiales, académicos o científicos, para así poder determinar la calidad de la información. Séptimo, los medios de comunicación tradicionales pueden servir para confirmar la veracidad de las noticias que circulan. Octavo, también puedes verificar hechos a través de bases de datos o buscadores especializados en fact-check. Noveno, toma nota de las advertencias que hacen algunas redes sociales sobre la autenticidad de cuentas o contenidos. Décimo, no seas productor de información engañosa que solo busque afectar al adversario político o manipular a la población. Es un mensaje de democracia digital con el auspicio de NDI. Todo es gratuito y está para descargar. Así que con eso termino entonces. Muchísimas gracias. Nos dejas con una serie de inquietudes. Para la Nos has presentación de ilustrado. esta sesión plenaria, voy a dejar a todos ustedes. Ya, nos dejas con una serie de inquietudes y un eco por allí con personalidad propia. Y bueno, algunas preguntas que quizás podamos ver un poquito más adelante, pero en realidad esta
democratización de la participación que has mencionado al inicio, este empoderamiento que puede generar cambios y todo, un poco volviendo al panel anterior también, en cuanto a lo que decía John Subina, la parte material, el acceso. ¿A quién beneficia esto? O sea, la pregunta del usuario último, decir, bueno, sí tengo más acceso, sí puedo protestar, sí puedo hacer catarsis, pero ¿se traduce en beneficios? ¿Se traduce en algo? ¿O solamente enrarezco el ambiente y genero conflicto? Porque a la hora de resolver mis problemas, lo vimos en la gráfica, pues muchos van a su corregimiento, o van a su familiar, o van al líder de la iglesia, pero no recurren a la institucionalidad democrática. Pero allí nos queda eso, ¿no? El tema es si es catárquico por un lado, para quien lo utiliza, pero luego enrarece el ambiente y complica la construcción social y el ejercicio político. Y ahora, para ver la perspectiva panameña, Ramón Benjamín nos compartirá su perspectiva, es investigador del INED, y se ha dedicado a investigar y a estudiar el tema del e-government, del uso de las redes sociales, las tecnologías de la información y la comunicación aquí en Panamá. Buenos días, ¿se me escucha? Buenos días a todas y todas. Si me puede colaborar con y la presentación. Buenos días a todas y todos. Gracias a quienes nos visitan, a quienes nos acompañan y a quienes nos observan a través de las redes sociales. También quiero agradecer a quienes investigaron antes que nosotros sobre el tema. Y en general quiero agradecer a todos los compañeros que con su trabajo, desde el trabajo manual, trabajo técnico, trabajo administrativo y a nivel directivo y político, permiten que nosotros podamos trabajar en investigación. Gracias. Lo primero que no veo, disculpen, ahora sí. Voy a tratar de ser bastante esquemático, por favor me avisa cuando me falten 3-5 minutos, usted decidirá, porque se trata de una presentación de primeros avances de un proyecto de investigación sobre la intersección entre lo digital y la política en Panamá. Finalmente terminó siendo un análisis de redes sociales, Twitter por X motivos que se pueden explicar, durante coyunturas de interés político en Panamá entre 2020 y 2021. El proyecto tiene un origen en la problematización de ese discurso muy común al inicio de la emergencia de lo digital, de Internet, discurso ciberoptimista, que se podría reducir en una frase que escuché: con Internet y redes sociales cualquiera, desde cualquier parte del mundo puede influir, participar e influir políticamente. El problema con esta afirmación es que parte de la premisa de que en efecto a través de la tecnología se logra una igualdad que se traduce en participación, necesariamente se traduce en participación y en democracia, o en el afirmar que en efecto todos, absolutamente todos, estamos en redes y en condiciones de igualdad. Al respecto quisiera citar a Manuel Castells, que señala que todo proceso de cambio tecnológico de envergadura genera una mitología propia, en parte porque se hace uso de ella antes que, y los paréntesis o los corchetes son míos, los científicos hayan podido evaluar sus efectos e implicaciones. Y el paréntesis o corchete es porque no quiero caer tampoco en otra mitología de que solamente quienes se identifican como trabajadores de la ciencia producen conocimiento, sino que es algo mucho más amplio. El proyecto explora finalmente la dinámica en redes sociales, Twitter, como, y ese es el enfoque que quiero darle, un momento de la relación entre tecnología y comunicación en una sociedad producida históricamente, donde desde conceptos como libertad de expresión y democracia.
Y aunque esto nos llevaría a primera vista directamente a un análisis de redes, por ser la primera aproximación que estoy haciendo al tema, gran parte del trabajo inicial es eso que se puede considerar como pelear con los ángeles, pelear con las certezas de la teoría o las respuestas preconcebidas antes de tener los problemas, antes de definir los problemas. En cuanto a método, por eso hay una parte muy importante en el trabajo que trata la parte conceptual, luego hay una parte que inserta el problema en lo histórico y finalmente se va al análisis de redes. En cuanto a lo conceptual, hago un recorrido por la producción teórica de Robert Dahl, porque es un autor que sirve de base para conceptos más elaborados, más amplios de democracia. Luego hago un análisis de contenido sobre el uso del concepto de libertad de expresión en 4 conjuntos de texto, que son esta misma teoría, el corpus de derechos humanos en materia de libertad de expresión, los convenios principales, no todo el desarrollo jurisprudencial o de doctrina. También con la parte histórica trato de ver la situación de la libertad de expresión en Panamá en distintos momentos tecnológicos y políticos entre 1968 y 2021, y esto importa porque si las redes sociales hoy van a tener algún efecto sobre la libertad de expresión y en democracia, tiene que ser en contraste con algún momento del pasado, y no solamente el pasado inmediato, antes de la emergencia de las redes sociales, sino antes del cambio de régimen político que tuvimos en 1989. Y finalmente hago el análisis de redes, creo que ahora sí me escuchan, que explora la dinámica en Twitter durante coyunturas de interés político entre julio de 2020 y marzo de 2021. En cuanto a los antecedentes de la investigación, y aquí nos acompañan en Panamá, bueno, en todo el mundo hay mucha investigación, es un área muy activa, tanto por lo relativamente nuevo como por la constante dinámica del mundo digital, pero en Panamá he podido identificar al menos 2 antecedentes directos por estar trabajando la relación entre lo digital y la política como un momento de la comunicación con la política. Y básicamente son los trabajos de Clara Inés Luna entre 2012 y 2014, donde aborda la relación entre medios de comunicación, élites económicas y políticas y sus implicaciones con la democracia, y luego están el trabajo de Claire Nevache con Marina Costa sobre la participación política en torno a la etiqueta respeto al dolor de madre en el 2020. Luego hemos visto la presentación de otro trabajo donde participa Harry Brown con Marina Costa también, alrededor de la etiqueta no a la reelección, y que un hallazgo interesante que rescato es que encuentra antecedentes en momentos políticos anteriores a la emergencia de lo digital. Luego, tenemos que partir de algunos hechos, y es que en poco más de una década las redes sociales, Internet y redes sociales han pasado de ocupar un papel secundario como medio de información y medio de comunicación a ocupar una posición central. Eso de acuerdo a las investigaciones, tanto de Clara Luna como las investigaciones del CIEPS. También que el consumo de medios locales en línea, según el proyecto VDEM que mencionó el profesor Alcántara, ha subido, igualmente ha subido el uso de redes sociales, el uso de el Internet, tanto en la población general como en las élites de los partidos, las élites y los partidos para organizar acciones offline. Y luego ya directamente en lo que atañe a la institución, la relación entre lo digital y lo electoral se ha podido ver en sucesivos procesos electorales. Primero en el 2009, Clara Luna lo califica como un ecosistema de comunicación cargado de ataques, y lo recordamos. El proceso electoral 2014, bueno, ya se ve la inclusión de los medios de comunicación en el pacto ético electoral, pero entonces los medios digitales son utilizados como válvula de escape para las campañas sucias que luego realimentan los noticieros en los medios de comunicación tradicionales.
Y finalmente, en el proceso electoral último, 2019, ya lo digital se incluye en la regulación sobre propaganda electoral y vemos que la institución adopta medidas como la creación de la unidad de medios digitales y la promoción del pacto ético digital. Al final, lo digital es un espacio de amplias posibilidades, como han reconocido, entre otros autores, Harry Brown y Raiz Uribarri, que opera entre la posibilidad de conectar o desconectar a las personas, de informar o desinformar, como ya lo han compartido las dos expositoras anteriores, o la posibilidad de movilizar o desmovilizar. Es interesante, por ejemplo, en mi opinión, que esto que se presenta como un ágora digital en el cual todos podríamos intercambiar, ampliar puntos de vista, compartir opiniones, conocimiento. En los últimos años, a partir de lo que veo en las participaciones, ha terminado por ser algo muy común y algo muy positivamente valorado el hecho de bloquear a otras personas. No estoy hablando de cuentas de esas inidentificables. Entonces, al fin y al cabo, ¿para qué nos sirve? Si yo me encierro, yo decido encerrarme en la propia burbuja y entiendo que es incómodo a veces las posiciones extremas que presentan algunas personas, pero yo invitaría a no bloquear a lo que piensa distinto, aunque sea por el hecho de informarse. En cuanto al trabajo conceptual, parte de la preocupación sobre el uso de la teoría y el problema que genera la aplicación de conceptos universales respecto a la diferencia entre contextos de producción y uso de la teoría. Es decir, la teoría sirve, pero hay que filtrarla, digamos, trabajarla un poco desde los contextos que no son iguales. Y también sobre la pregunta de si es significativa para la población en general, para las personas, que al final lo que importa, evaluaciones sobre la libertad de expresión, y podría ser sobre cualquier otro tema, por ejemplo la democracia, que dejan por fuera elementos de la vida cotidiana o elementos que importan realmente a la medición de lo que se está evaluando. En el caso de la libertad de expresión, por ejemplo, el peso, los tipos y los contextos de producción del discurso. Es decir, no es lo mismo Ramón Benjamín tuiteando que cualquier persona con capital político tuiteando. Es decir, a mí me van a leer 2 amigos y quizás alguno me da un me gusta, pero es muy distinto a lo que puede tener personas desde presidencia, desde los magistrados, desde líderes de partidos políticos, periodistas, medios de comunicación, etc. Entonces, y eso no se basa en la presencia pura de la persona en las redes sociales, sino que tiene contextos precedentes. También, y en esa parte utilizo a Robert Dahl, que trabaja la libertad de expresión en relación con la democracia a partir de considerarlo una institución política que necesaria para el cumplimiento de la participación efectiva, la comprensión ilustrada y la influencia en la agenda conduce a procesos democráticos. Disculpen. Eso es lo último que plantea Dahl, o parte de lo último que plantea Dahl. Sin embargo, a partir de recorrer su trabajo de entre 1956 y 2006, me parece interesante recuperar algo que planteaba en el 56, que el control sobre la comunicación y la información son obstáculos a la libertad de expresión y por tanto obstaculizan el reconocimiento de inclusión de alternativas políticas, impactando sobre la calidad democrática de los procesos. Y en el 2006, respecto a ese trabajo de 1956, reconocía que se había pasado por alto el hecho de que ser escuchado no significa igualdad de control sobre el resultado de los procesos entre diferentes grupos, y hacía un comentario sobre los efectos que tenían desigualdades como el racismo, la educación, el acceso a la información y otras instituciones socioeconómicas que me parece
debemos recuperar en el análisis. Luego, en la siguiente parte, un análisis de contenido que sería muy bueno profundizar. Lo que me preocupa o lo que me lleva a esta parte es también conceptual, es el uso del lenguaje como un espacio de disputa por los significados. Y la pregunta es, ¿qué quieren decir las personas cuando hablan, cuando dicen libertad de expresión? No hay conceptos unívocos necesariamente, siempre se hacen énfasis, matices, se enfocan unos elementos u otros. Y hago un breve análisis de frecuencia de palabras diferenciadas y de densidad entre la teoría de Dahl, entre el corpus de derechos humanos, en los comunicados de gremios asociados a normalmente a la libertad de expresión, es decir, periodismo, y en la opinión publicada en los medios de comunicación. Y nos arroja interesantes indicios que habría que profundizar, por ejemplo, que en teoría, a nivel de frecuencia, se hace relativo énfasis en aspectos como ciudadanos, como sí, el derecho a expresarse, pero también en la parte de crítica e ideología. Sin embargo, si nos vamos a la parte de la opinión publicada y en los comunicados de gremios relacionados normalmente a la libertad de expresión, en vez de derecho aparece la palabra libertad y eso tiene algún significado y se hace mucho énfasis en prensa, periodismo, medios, información, comunicación, y es normal que cada actor haga énfasis en aquella parte del derecho que le interesa. Sin embargo, reconociendo que el ciudadano, la persona, está más cerca de los medios de comunicación que de ir a leerse necesariamente un texto de Dahl o los convenios o los desarrollos jurisprudenciales, es interesante saber que, por ejemplo, al ver la densidad, hay una simplificación del concepto a nivel de la opinión publicada y los comunicados de gremios relacionados a la libertad de expresión, que es lo que se maneja en la vida cotidiana, mientras que hay mucha mayor densidad tanto en el derecho como en la teoría. Eso quiere decir que lo que recibimos cotidianamente sobre libertad de expresión es una visión mucho más reducida, mucho más sesgada en relación al contenido total del derecho a la libertad de expresión. Y también las palabras diferenciadas sirven para ver, cuáles son las palabras más frecuentes en un conjunto de textos que no aparecen en el otro. Nuevamente, teoría destaca ideología y crítica, mientras que en los comunicados y en la opinión publicada se habla de periodismo. En cuanto a la parte histórica, ya me avisan que voy mal de tiempo, pero sí quiero destacar que, hay que hacer un contraste definitivamente entre 1968 y 1989 y el periodo de la posinvasión. No reconocerlo es una necedad. Sin embargo, sobre todo entre 1990 y 2021 se observa una contradicción entre los índices globales que evalúan la libertad de expresión y las investigaciones de carácter local. Por ejemplo, la contradicción está entre la vida cotidiana de las personas como sujetos de una democracia posible y la relación problemática entre medios de comunicación, actores económicos y políticos que remiten de nuevo a la propuesta de Dahl. Podríamos concluir que también revisando material del Sistema Interamericano de Derechos Humanos e información en general y las investigaciones producidas, que en la posinvasión, después del 89, no es que la libertad de expresión dejó de ser un problema en el país, no es un problema de la dictadura, sino que se desplazó hacia problemáticas, hacia zonas, hacia sujetos menos visibles a la hora de reclamar su derecho a la libertad de expresión. Y finalmente, creo que voy a alcanzar bien de tiempo, en cuanto ya al panorama general sobre lo digital, en Panamá sí ha aumentado la conectividad, el uso de redes sociales, hay que caracterizar las páginas web con mayor tráfico en general. El cambio entre 2012 y 2021 señala que ha habido un cambio. En el 2012 eran principalmente las páginas web de medios de comunicación locales. En el 2021 ya estamos viendo el predominio de las corporaciones transnacionales, es decir, todo el mundo arranca por Google, por YouTube y por Facebook. Sin embargo, a nivel de las páginas web locales
sí sigue teniendo una centralidad las páginas de los medios de comunicación. Y en cuentas con mayor número de seguidores en las redes sociales están muy relacionadas a medios de comunicación y personas vinculadas a los medios de comunicación, periodistas. En cuanto al análisis de redes, para ya caer en lo que nos trajo, se recogieron 25 conjuntos de datos entre julio de 2020 y marzo de 2021. Hay que señalar que las tendencias relacionadas a lo político son muy escasas. Eso quiere decir que se discute de cualquier cosa, casi menos que de política, desde pop coreano hasta Leo Messi, antes que discutir de los problemas del país. Las principales coyunturas que se identificaron estuvieron relacionadas a los casos de la CENIAF, a casos recurrentes y distintos de corrupción y al proceso de vacunación. Y en cuanto a las características a nivel de red y a nivel de grupos, se observa en la medición de modularidad, sí, hay comunidades identificables, es decir, grupos de nodos con mayor vinculación, posible afinidad y probabilidad de comunicación entre ellos. En cuanto a la centralización, no es una red centralizada, pero tampoco es una red distribuida, es una red descentralizada, y eso es importante respecto al ecosistema de comunicación antes de lo digital. Esto quiere decir que no hay nodos centrales que controlen el flujo de información y que hay una mayor probabilidad de diversidad de voces en redes sociales, que es lo que han estado compartiendo los expositores. Sin embargo, esa habría que evaluar a través de otros métodos como análisis de discurso si esa mayor diversidad de voces significa diversidad de posiciones, conocimientos u opiniones. En cuanto a la reciprocidad, se observa poco diálogo. La participación en Twitter es muy unilateral. Cada quien dice lo que tiene que decir y no discute, no responde, especialmente las cuentas de instituciones. Es obvio que tienen su propia agenda de comunicación, pero no necesariamente responden a aquello que las personas están discutiendo. Y en cuanto a la densidad de la red, hay poca conexión entre los participantes. Es decir, si hay grupos, comunidades identificables, sin embargo, a nivel de red, la totalidad de red es poca, y eso quiere decir que posiblemente la diversidad queda encerrada en las cajas de resonancia. Mucho más cuando la gente tiene ahora la costumbre saludable de bloquear, saludable entre paréntesis, de bloquear a quien piensa distinto. En cuanto a los nodos principales a nivel de red, sí, se identifican instituciones en 11 de los 25 conjuntos de datos, pero a partir principalmente de interacciones de entrada. Es decir, gente que apela a las instituciones a través de redes sociales, y eso significa que siguen considerando que las instituciones son un papel central en la sociedad. Y en cuanto a las cuentas individuales, en cuanto a las interacciones de salida, sí predominan las cuentas individuales. Es importante que al menos no se identificaron cuentas falsas, en el sentido de que, por ejemplo, uno que participa de las redes sociales conoce que esas cuentas individuales pertenecen a una persona real o es identificable a través de distintas herramientas como una persona real. Y para finalizar, en cuanto a las conclusiones, la primera es que en efecto la libertad no es de expresión, no es un concepto unívoco, sino es un concepto en disputa permanente por los significados a través de los usos en el lenguaje de distintos actores que tienen distintos intereses, historias, posiciones y objetivos. Segundo, que la libertad de expresión como problema no es un asunto de la dictadura, como indican las evaluaciones internacionales principalmente, y se repite desde el sentido común, sino que la investigación local señala zonas, actores, relaciones y problemáticas actuales donde se puede intervenir en clave democrática. La tercera conclusión de un conjunto es que Internet y redes sociales como expresiones de un momento tecnológico político son un ámbito de intervención, pero no el único. Y eso quiere decir que el Tribunal Electoral puede, debe, tiene que seguir regulando la parte que le compete. Sin embargo, si lo que queremos ver es una esfera digital democrática, otras instituciones, otros actores tienen que intervenir en ese sentido.
Y esto es porque las condiciones preexistentes, es decir, desigualdades sociales, por ejemplo, el régimen escolar, que es totalmente contrario a la vigencia del derecho a la libertad de expresión de los estudiantes, y múltiples relaciones de poder atraviesan las experiencias y las posibilidades de acceso, uso y apropiación de los medios digitales. Es decir, incluso aunque todos pudiésemos estar en redes sociales, que no es así, esos sujetos universales, abstractos, como por ejemplo demostró la pandemia, que los jóvenes eran nativos digitales y podían casi vivir pegados a un teléfono, ha sido demostrado que no es tan así, y que hay desigualdades territoriales, hay desigualdades formativas, hay desigualdades socioeconómicas que si impactan sobre la educación también impactan sobre la posibilidad de desarrollar la democracia a través de este instrumento. Y finalmente, una conclusión que en efecto los medios digitales han ampliado la posibilidad de expresión sobre asuntos políticos, insisto, sería una necesidad no reconocerlo. Sin embargo, ese contexto social, económico y tecnológico no permite afirmar que esta participación se realice en condiciones de igualdad y no discriminación. Luego, que para intervenir es necesaria la discusión sobre el concepto en toda su extensión, sobre todos los ámbitos de la vida de las personas, que es al final, insisto, lo que importa, enfocando su experiencia y la vida cotidiana, igualmente el papel del Estado en sus diversas instituciones y el papel de las corporaciones. Y que el objetivo debería ser que todos en este ecosistema de comunicación tengamos la posibilidad efectiva de no solamente tuitear, sino efectivamente ser escuchados, acceder a puntos de vista, comprender los asuntos de interés público e influir sobre la agenda de discusión política. Y ese objetivo no se puede considerar realizado plenamente en ningún momento tecnológico y político reciente del país, pues dispositivos de poder desde lo político y desde lo privado han derivado en control de la información y control de la comunicación, obstaculizando la libertad de expresión como una institución política de la democracia. Muchas gracias. Hola, ahora sí. Y que decía que Ramón nos ha hecho un repaso por aspectos teóricos y conceptuales que son esenciales para comprender este tema, y ha tocado un tema al final, el tema de la libertad de expresión como derecho, que bien en la doctrina de los derechos humanos se establece que no es un derecho absoluto, no es como el derecho a la vida, o sea, es susceptible de ser regulado. La libertad de expresión influye sobre comportamientos sociales, influye sobre el clima de opinión, y bueno, es un debate muy, muy importante. Yo agradezco a nuestras dos panelistas, y a Ramón, a María José, a Ailén, por sus reflexiones. Tengo unas preguntas que nos han enviado. Empezaría con una que está dirigida a María José, que dice: ¿cómo reconciliamos la idea de la construcción de una esfera pública digital con el hecho de que las plataformas son productos de empresas privadas? Paso a la de Ailén para que la vayan digiriendo. Dice: ¿cómo lograr un equilibrio entre el uso de las redes sociales y su regulación en campañas electorales sin coartar la libertad de expresión? Y la tercera para Ramón, dice: estando claros que las redes sociales influyen mucho en el comportamiento del electorado al momento de emitir el voto, ¿qué cree usted que deben hacer las autoridades electorales para disminuir la proliferación de información falsa, dañina para cualquier candidato o partido? María José, por favor. ¿Aló? Ahora sí, listo. Voy a hacer una breve genealogía del término de esfera pública digital. Evidentemente, trayendo el concepto habermasiano de esfera pública, muchos autores trataron desde el punto de vista positivo de la posibilidad de conexión de Internet,
el darnos una visión nueva, importante, de cómo sería la esfera pública en el campo digital. Ahora bien, esto no se traduce necesariamente de la forma que todos hubiéramos querido, en términos reales, pero también hay que hacer esa crítica, inclusive los conceptos originales de Habermasiano, sobre cuál es el rol de los medios. Los medios, tanto públicos como privados, también tienen sus propias agendas, lo que quiere decir que esta necesaria pureza de la esfera pública no es tal, y hay que ponerse críticos también en ese sentido, inclusive con el control y cuál es el manejo, ¿no es cierto?, de la información y de los datos de los usuarios en redes sociales. Entonces, una vez que tengamos claro, creo que podríamos dar un salto importante hacia nociones importantes sobre libertad de expresión y sobre todo algo que sí quiero recalcar y que no terminé de mencionarlo, y es que tenemos que ser muy cuidadosos de qué es lo que uno debe regular y no regular en términos digitales, porque todo el mundo tiene mucha tentación a regular las redes sociales o regular el internet, sobre todo en procesos electorales, y esto es muy peligroso. Y simplemente con ese final quisiera dejar en el aire primero la genealogía de la concepción de esfera pública digital y cómo esto puede afectarnos en un futuro cercano. Bueno, creo que mi pregunta era, ¿se escucha bien? ¿Sí, no? ¿Sí? Creo que la pregunta era similar a la que le hicieron a María José. A ver, bueno, en mi conferencia lamentablemente se quedó una parte pendiente porque traté de cumplir con los tiempos, pero hay que decir que esos temas actuales en contextos electorales son difíciles. La desinformación, tal como he manifestado, es un gran riesgo y la mejor forma de atenderla es actuando articuladamente entre distintos sectores. Es decir, no vamos a encontrar una solución en el corto ni mediano plazo, no es fácil de combatirla, ¿ya? No soy de las que pienso que la regulación es la mejor salida, porque de hecho hay el riesgo siempre al regular en limitar otro tipo de libertades o derechos nuestros, y además tenemos que tener en cuenta que la tecnología avanza muy rápido. Hoy son estos desafíos, son estos riesgos, son estas amenazas, y es muy probable que en 2 años más sean otros. Por tanto, no podemos ir regulando y regulando, ¿no?, cuando la tecnología avanza a una vorágine muy intensa. Entonces, lo más acertado es actuar coordinadamente entre distintos frentes. Y yo siempre digo que estos 4 frentes son, a nivel sociedad civil, ciudadanía, como les mostré, ese trabajo, ¿no?, educando, sensibilizando, informando, trabajando con los niños con alfabetización digital desde muy jóvenes, para que usen su raciocinio, su juicio crítico. 2, a nivel de fact-checkers y prensa. Han surgido muchos comités de verificadores de hechos, incluso a nivel de las instancias electorales, para verificar todos los hechos y contenidos que se viralizan en las distintas plataformas digitales. Otro elemento es a nivel de los Big Tech, las corporaciones de tecnología. Ellos tienen una gran responsabilidad y están actuando, a pesar de que se les critica, y por supuesto es mucha la responsabilidad que tienen, y lo que deberían hacer, por supuesto, pero sí han hecho muchas acciones para justamente mitigar el efecto de la desinformación, para monitorear al usuario, para orientar a las personas que consumen esa información, para verificar también contenidos, para la publicidad política que se publica en las redes. Todo eso se está haciendo con gran esfuerzo y yo les puedo dar muchísimos casos. Y cuarto elemento, para atacar este problema es a nivel de los gobiernos. Los gobiernos tienen que ser fuente oficial de información, brindando información permanentemente, desmitificando los mitos y engaños que circulan en las redes, proveyendo información, datos abiertos a la población para que sean reutilizados. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer. En el Perú, por ejemplo, el Pacto Ético Electoral, en la reciente elección, incorporó una agenda vinculada al uso de las redes sociales por los partidos políticos y fueron compromisos, principios
que se acordaron respetar entre los partidos políticos respecto al uso de las distintas plataformas digitales. Esto ha sido, por primera vez se ha dado este año. El pacto ético ya lo tenemos hace muchos años, pero por primera vez en la reciente elección se incorporó eso referido a las redes sociales. Y también la misma entidad electoral creó un comité de fact-checkers, de verificadores de hechos, para verificar pues, el contenido que circulaba y dar también una posición oficial al respecto. Entonces, ahí yo les diría, esas son las alternativas. Yo quisiera, antes de terminar, porque ya es mi última intervención, para que conozcan un poco más de nuestro trabajo, recientemente publiqué un libro que solamente está online, que es Tecnologías Digitales y Elecciones en el Perú. Ahí se aborda todos esos temas que yo les he planteado ahora con más énfasis y mayor detenimiento. Esto lo pueden acceder en nuestra página web democraciadigital.pe, es gratuito, pueden descargarlo en PDF. Y también quiero compartir con ustedes, a fin de que ayuden a difundir lo que es la democracia digital en sus instituciones y países, que hemos lanzado el Premio Latinoamericano Democracia Digital en 19 países de habla hispana, que busca promover todas estas buenas prácticas digitales en nuestros países. Y quiero mostrarles un brevísimo video para que ustedes entiendan el impacto y lo que significa para nosotros impulsar esta gran iniciativa en todos nuestros países latinoamericanos. Por favor, adelante, señor Julio, si puede mostrar el video. Bueno, respecto a mi pregunta, a la pregunta que me hicieron, pienso que el Tribunal Electoral ha estado trabajando bien en el sentido de tomarse los medios digitales en serio, de trabajar con las corporaciones y con las corporaciones para ir trabajando, para ir atendiendo estos problemas que van en contra de la regulación electoral y trabajando también con los actores políticos. Yo, sin embargo, aunque la pregunta que me hace es cuáles serían mis recomendaciones para tratar la desinformación y las campañas sucias que perjudican a candidatos y partidos en contextos electorales, quiero decir que es necesario tratar lo electoral, pero es ampliarlo a lo político y ampliarlo a lo social. La primera recomendación sería continuar invirtiendo en investigación respecto a este tema, porque es un tema no solamente relativamente nuevo, sino en constante actualización y cambio, y para intervenir siempre en clave democrática es necesario, aunque siempre se va a ir detrás, es tratar de estar lo más al día posible. Pienso que tiene algún peso la regulación, sin embargo no debería ser tender hacia las restricciones de derechos, porque es un peligro que puede ocurrir. Sin embargo, también hemos estado viendo a través de sucesivos procesos electorales que la autorregulación no es todo lo efectivo que podría ser. Y eso quizás nos lleva de nuevo al asunto de lo social, es decir, los actores involucrados directamente en los procesos políticos electorales siempre han encontrado, algunos, la manera de sacar la tabla a la regulación por muy amplia que haya sido.
Y finalmente, por eso insisto en que no es únicamente un problema para abordarlo técnica o tecnológicamente, sino un problema para abordarlo desde lo social, desde lo político, en clave democrática, desplegando el concepto de libertad de expresión en todo su alcance. Y lo digo porque poco efecto para la convivencia de los panameños va a tener que solamente el Tribunal Electoral regule esta parte en lo que le corresponde en las elecciones, si se siguen reproduciendo actores sociales y políticos que van a encontrar la forma de actuar en contra de principios democráticos. Y eso no es competencia del Tribunal Electoral, es competencia de un conjunto de instituciones, empezando, insisto, por experiencia y por lo que conozco de otras personas, por estudios que hay, el sistema educativo, que es profundamente contrario a muchos derechos, incluyendo la libertad de expresión. Y si el ciudadano no se forma en ese sistema educativo, en principios democráticos, incluyendo la libertad de expresión, difícilmente el Tribunal Electoral va a poder corregir algo con la regulación estrictamente electoral. Muchísimas gracias, Ramón. Y bueno, a todos ustedes, muchas gracias por su atención, su paciencia, especialmente a María José, a Elaine, a Ramón, por haber compartido con nosotros sus reflexiones.